Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este sexto video de nuestra serie de funciones. En el capítulo anterior determinamos el dominio de funciones donde su expresión algebraica teníamos raíces de índice par. Pero ¿qué ocurre con las raíces de índice impar? ¿Habrán otras expresiones algebraicas que se indeterminen? En este video vamos a trabajar con funciones donde en su expresión algebraica vamos a tener logaritmos. Y además te voy a presentar una serie de funciones que no se indeterminan en el conjunto de los números reales. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video. Ya, en este segundo video vamos a seguir trabajando con logaritmos porque la verdad es que es un tema que en uno solo iba a quedar muy extenso y al final iban a terminar aburriéndose. Así que mejor lo parcializamos y lo dividimos en dos, ¿ya? Los próximos logaritmos, bueno, seguimos con dominio de una función, su forma algebraica, dominio, codominio, y vamos a trabajar ahora con funciones, pero donde aparecen los logaritmos, ¿ya? Antes de trabajar con este tipo de funciones hay que recordar que un logaritmo es un exponente, ¿cierto?, que uno busca y que tiene algunas condiciones. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el logaritmo de A en base B, para calcular un logaritmo tiene algunas condiciones. Primero, el A y el B, el argumento y la base, tanto el argumento como la base deben ser valores positivos, ¿ya? Es decir, nunca vamos a poder calcular el logaritmo de 0, ni tampoco el logaritmo con base negativa, ¿ya? Y dentro de todos los números que puede considerarse en la base además tiene que ser distinta de 1. Por eso aparecen las dos gráficas de la función logaritmo. Entonces tengo base y argumentos positivos y la base tiene que ser distinta de 1. Como en una función con logaritmo nosotros vamos a evaluar el argumento, entonces nos tenemos que fijar que el argumento esté bien definido, porque no le podemos aplicar un logaritmo a cualquier valor, ¿ya? Entonces empezamos a analizar la función y vamos a partir obviamente con la más simple, la más básica de todas, que es tener f de x es igual a logaritmo en una base 10, por ejemplo, de x, logaritmo de x. Y nosotros después vamos a tener que graficar esto, ¿ya? Y ahí te voy a enseñar cómo se grafica esta función. Pero lo importante es determinar para qué valores yo puedo aplicar la función. Entonces me fijo en el argumento, ¿ya? Y el argumento tiene que ser un número mayor que 0, ¿ya? A diferencia de las raíces, que era un mayor igual, en este caso tiene que ser solamente mayor estricto, porque el argumento nunca puede ser 0. Y como es una desigualdad, al igual que en el video anterior, el dominio de la función se puede escribir con lenguaje conjuntista, es decir, es un conjunto de números que pertenece a los reales con la condición o tal que el x sea mayor que 0, ¿ya? Y con intervalos significa ahora que es un intervalo abierto hasta el más infinito, donde el infinito positivo también es abierto, ¿ya? El intervalo. Así que esa sería como la forma más básica. Por lo tanto, cuando nosotros nos presenten una función logaritmo donde el argumento ya lo empezamos a cambiar, por ejemplo, si a nosotros nos piden calcular el dominio de la siguiente función, f de x es igual. Vamos a seguir trabajando con el logaritmo en base 10. Logaritmo, por ejemplo, y el argumento es 2x más 1. 2x más 1. ¿Ya? Observamos entonces el argumento, 2x más 1 tiene que ser mayor que 0, 2x tendrá que ser mayor que menos 1, entonces x es mayor que menos 1 medio, ¿ya? Entonces el dominio de la función, el dominio de f, es un conjunto de números que pertenece a los reales tal que, ¿qué condición? El x deba ser mayor que menos 1 medio, ¿ya? Y si nosotros lo representamos con intervalos, sería abierto en menos 1 medio, ¿ya? Hasta el más infinito, y el más infinito también como intervalo abierto. Fíjate, ahora tenemos f de x igual al logaritmo de x cuadrado menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, como es un logaritmo, nos fijamos que el argumento tiene que ser positivo. Entonces vamos a escribir que x cuadrado, me voy a colocar aquí, o acá mejor, x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que
0. ¿Ya? Despejamos, ¿cierto? Por propiedades de las desigualdades, x cuadrado tiene que ser mayor que 1. Y para despejar el valor de x, lo que vamos a hacer es calcular raíz cuadrada. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿ya? Y esto va a ser mayor que la raíz de 1. La raíz de 1, nosotros sabemos que es 1. Y la raíz de x cuadrado, ya hemos dicho que se define como el valor absoluto de x, ¿ya? Y aquí hay algo bien especial porque la pregunta es, ¿para qué valores de x yo puedo aplicar esta función? ¿Ya? Entonces, ¿para qué valores de x su valor absoluto es mayor que 1? Entonces, si nosotros analizamos eso y miramos nuestra recta real, lo vamos a hacer con otro color. Si nosotros miramos nuestra recta real, nuestra recta real, tenemos el 0, ¿cierto? Tenemos acá. Y por lo tanto, para todos los números que sean mayores que 1, pero sin contar el 1, y aquí aparece la forma gráfica, para todos los números que sean mayores que 1, su valor absoluto es mayor que 1. Todo esto que está acá, que en el fondo uno tiene que pintar la línea de la recta, ¿ya? Pero es una representación. Pero también existe otro conjunto que es desde el menos 1, ¿ya? Porque si yo considero desde el menos infinito hasta el menos 1, todos los números que se encuentran acá también tienen un valor absoluto mayor que 1. Por ejemplo, el menos 1,5. Entonces, en este dominio me sirven estos dos intervalos. Entonces, ¿cómo voy a tener que escribir eso? Vamos a escribir el dominio con intervalos. Y vamos a decir que el dominio, en este caso, el dominio de la función, va a ser igual a el intervalo que va desde el menos infinito hasta el 1 negativo, y en el 1 negativo es abierto porque no puede ser menos 1, unido desde el 1 abierto hasta el más infinito, ¿ya? Entonces, cualquier valor que yo considere dentro de este intervalo, si yo lo elevo al cuadrado y le resto 1, me va a dar un valor positivo y por lo tanto va a ser parte de la función, y eso después lo vamos a corroborar con su gráfica. Ya, y los últimos tres de logaritmos que te quiero presentar acá, y quiero que observes estos dos al mismo tiempo. Mira, el primero dice logaritmo de, paréntesis, 3x más 1, y el segundo dice logaritmo de 3x más 1. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Yo creo que lo notas, el uso de paréntesis, ¿ya? Entonces aquí en los logaritmos es súper importante el uso de paréntesis para indicar si es un argumento o es un número que está como fuera del logaritmo, ¿ya? En este caso, el argumento del logaritmo es 3x más 1 y por lo tanto tenemos que fijarnos en el argumento. Y en el segundo caso, el argumento es solamente 3x y a ese logaritmo le están sumando 1. ¿Ya? Y eso tiene una relación también con el tema de las traslaciones de la función logaritmo, que en algún momento lo vamos a mirar. Entonces, para este caso, mi argumento, que es 3x más 1, entonces vamos a decir que 3x más 1 tiene que ser mayor que 0, por lo tanto 3x tendrá que ser mayor que menos 1 y x tendrá que ser mayor que menos 1/3. ¿Ya? Entonces, el dominio de la función, el dominio de f, será un conjunto de números que pertenecen a los reales, tal que, condición, el x debe ser mayor que menos 1/3. ¿Ya? Y ahí está la condición del x. Y también eso sería desde el menos 1/3 abierto hasta el más infinito cerrado. Y ahí entonces tenemos nuestro dominio. Veamos el segundo. Como el argumento es 3x, ya no consideramos ese 1 porque no está entre paréntesis, entonces 3x tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, x debe ser mayor, 0 partido por 3, 0. Entonces el x tiene que ser un valor positivo, ¿ya? Y por lo tanto, el dominio de la función son todos los números x que pertenecen a los reales, tal que el x deba ser mayor que 0. Ya está, ¿ya? Obviamente mayor que 0, porque si fuera 0, me daría 0.
Y si fuera negativo, daría un valor negativo. Y con el 0 y el negativo el logaritmo no va a existir. Por lo tanto, ese sería nuestro conjunto de partida. Y el último de logaritmos que te voy a presentar a continuación es un gran desafío porque fíjate que ahora mezclamos las fracciones con los logaritmos. Y tenemos que evitar que el logaritmo se indetermine y que la fracción se indetermine. Por lo tanto, para que el logaritmo, el denominador, exista, entonces el x tiene que ser un valor positivo. Y eso lo vamos a anotar aquí. Es decir, el x tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Pero resulta que para que la fracción se indetermine, el denominador tendría que ser 0. ¿Y para qué valor el denominador se hace 0? Y eso lo puedes trabajar al lado. Es decir, yo digo logaritmo de x tiene que ser igual a 0. Si te acuerdas de las propiedades, determinas de inmediato el valor. Si no, aplicas ecuación exponencial. La base, que es 10, que no se escribe, elevado a 0, nos da el argumento. Por lo tanto, el argumento es 1. ¿Ya? Es decir, si el x vale 1, fíjate esto, si el x vale 1, entonces va a quedar logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y va a quedar 1 partido por 0 y eso se va a indeterminar. Por lo tanto, además de que el x tenga que ser mayor que 0, el x tendrá que ser distinto de 1. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a escribir eso? Vamos a decir, el dominio de la función sería un conjunto de números que pertenece a los reales tal que el x sea mayor que 0 y además el x tiene que ser distinto de 1. Mayor que 0 y distinto de 1. ¿Y cómo escribo eso? Con intervalos. Si es mayor que 0, significa que es un intervalo abierto desde el 0 hasta el 1, abierto en el 1. Se acerca mucho al 1, pero no lo va a tocar. Unido, desde números muy cercanos a la derecha, desde el 1 hasta el más infinito. Y ese sería nuestro dominio. Por lo tanto, esta función, nosotros podemos tomar elementos que pertenezcan a estos intervalos y podemos aplicar entonces la función. ¿Ya? Te voy a presentar a continuación algunas funciones que no nos van a complicar la existencia y que las dejé para el final, que son funciones donde nunca se van a indeterminar. Por lo tanto, su dominio van a ser todos los reales. Ya, y a continuación, para terminar con el tema de los dominios, te voy a presentar funciones o criterios, ¿cierto?, que nunca se indeterminan. Y como nunca se van a indeterminar, el dominio va a ser el conjunto de números reales. No tenemos que buscar, como en los casos anteriores que vimos, elementos que vayan a indeterminar esta expresión algebraica porque no hay, no existen. Salvo, obviamente, que hagan una mezcla. Por ejemplo, con fracciones, con raíces con índice par o con logaritmos. Esas se podrían indeterminar. Pero estas solitas, así como te las voy a presentar, nunca se van a indeterminar, por lo tanto siempre vas a decir que el dominio son todos los reales. Entonces, la primera función, que yo creo que la conociste en octavo, puede ser, es una función que tiene la forma mx, ¿ya? Y que se llama función lineal. Obviamente que después tenemos que empezar a analizar todo este tipo de funciones. ¿Ya? La función lineal tiene un dominio que son todos los reales y ejemplos de la... Vamos a ir anotando aquí en verde ejemplos de esta función. Nosotros podríamos tener f de x igual a 2x, el doble. ¿Ya? Yo puedo aplicar cualquier valor real porque todos los valores reales tienen un doble. Yo podría tener, por ejemplo, podríamos ocupar igual g o h, yo voy a ocupar puras x, o sea, perdón, f. Podríamos tener, qué sé yo, un medio de x, ¿ya? Todos los números tienen una mitad, ¿ya? Podríamos ocupar, por ejemplo, f de x es igual a menos 3x. Todos los números los podemos multiplicar por menos 3 y ese número va a ser único. Entonces, en todas estas funciones, el dominio es todos los reales. No te compliques con buscar elementos que indeterminen porque no van a existir. La segunda función que te quiero presentar es la traslación de la función lineal, que creo que quizás la conociste en octavo también, que es la función afín. Se llama mx más n. Gráficamente representa una recta, ¿ya? Y por lo tanto su dominio también son todos los reales. Por ejemplo, como es una traslación de la función lineal,
nosotros podríamos tener la función 2x más 1, ¿ya? Si nos enfrentamos a este tipo de expresiones, yo le puedo aplicar la función al valor que a mí se me ocurra, ¿ya? Porque ningún valor lo va a indeterminar. Estamos trabajando con funciones reales, ¿ya? Entonces podríamos tener aquí menos 3x más 2. Entonces, tanto la función afín como la función lineal, su dominio va a ser todo el conjunto de números reales, ¿ya? ¿Qué otra función también te quiero presentar y que tiene un dominio real? Una que quizás viste en segundo medio, que tiene la forma ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Se dice que todas las polinómicas también tienen un dominio real. Por ejemplo, si estuviera elevado a 3, a 4, a 5 y siendo polinómica, así que no tiene tampoco fracciones, también tiene un dominio real. Y esta es la parábola, la función cuadrática, ¿ya? Entonces puedes tener, por ejemplo, lo que trabajamos en algún video anterior, que establece una función, que es elevar al cuadrado. Todos los números tienen un cuadrado, que en algunos casos se repite a lo mismo, pero todos los números tienen un cuadrado de los reales. F de x igual a x cuadrado. Podríamos tener, por ejemplo, f de x es igual a 2x cuadrado más 3, ¿ya? Que es una traslación también de 2x cuadrado. O también podríamos tener quizás una, con todos sus elementos, x cuadrado más 5x más 1. ¿Ya? Entonces cada vez que te enfrentes a una parábola, también puedes aplicar esta función a cualquier valor real y nunca se va a indeterminar, ¿ya? ¿Qué otra función no se indetermina? Fíjate que dentro de las raíces tampoco se va a indeterminar la raíz cúbica de x. Es decir, ahora vamos a trabajar con raíces de índice impar. ¿Por qué? Porque existen las raíces de números positivos impares, sí. La del 0 también. Y también existen las raíces cúbicas de números negativos. Por ejemplo, la raíz cúbica del menos 8 es menos 2. La raíz cúbica del menos 7 es inexacta, pero existe. Aquí en tema de las funciones tenemos que hablar de la existencia dentro de los reales. Entonces, tú puedes tener funciones cúbicas, ¿ya? O funciones con índice, por ejemplo, la raíz cúbica de 2x. Esto tú te das cuenta que nunca, porque a lo mismo si lo que está dentro es positivo, negativo, 0. Porque en el fondo yo voy a poder calcular eso, ¿ya? La raíz quinta, por ejemplo, de x más 1. Entonces, si te enfrentas a una raíz con índice impar, de inmediato tienes que decir que su dominio son todos los números reales, salvo, y vuelvo a repetir, salvo de que no sea una combinación, por ejemplo, de una raíz con una fracción. Eso a lo mejor podría cambiar. Pero así, solita como está, también, ¿ya? Y te voy a nombrar algunas funciones también que más adelante ya vamos a empezar a trabajar y que su dominio también son todos los números reales. Por ejemplo, la que trabajamos en tercero medio y que estamos trabajando ahora, que es la a elevado a x, ¿ya? Y se llama función exponencial, porque yo puedo aplicar la función a cualquier valor real. La base tiene ciertas condiciones, pero el x puede ser positivo, el 0, negativo, decimales, fracciones, lo que a mí se me ocurra, ¿ya? También vamos a decir que dentro de las funciones f de x igual a valor absoluto de x, ¿ya? Eso también es una función que nunca se va a indeterminar porque todos los números tienen un valor absoluto. Y la parte entera, ¿ya? La parte entera de una función, si nosotros asociamos a cada número su parte entera, se asocia una función y por lo tanto también su dominio son todos los números reales. ¿Qué otra función? Yo creo que no hay más, ¿no? Bueno, obviamente que hay funciones por parte, quizás mezclar algunas funciones, pero por lo menos todas las que vienen a continuación son funciones que su dominio van a ser todos los reales. Y hemos encontrado finalmente a qué valores nosotros podemos aplicar estas funciones, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los resultados? ¿Y a qué conjunto nos van a pertenecer? Y eso ya es parte del recorrido, para que después cuando tengamos ya dominios y recorridos armados, podamos empezar a aplicar la función a todos estos valores que hemos encontrado y podamos empezar a conocer las gráficas de todas estas expresiones algebraicas.
Si te diste cuenta, para determinar el dominio de una función es necesario conocer las restricciones de su expresión algebraica. Pero cuando yo aplique la función a estos valores que pertenecen al conjunto de partida, ¿qué resultados voy a obtener? En el próximo video vamos a trabajar con el conjunto de las imágenes, es decir, con el recorrido de una función. Y te voy a enseñar a determinar algebraicamente este conjunto. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video. Si no te has suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo virtual, fraterno y cariñoso a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.